hoy se titula El precio que nadie quiso pagar, y yo agregaría, y el regalo que nadie ha sabido hasta el día de hoy recibir. Hoy estamos en Martes Santo, estamos en la Semana Mayor. Quiero pedirte el día de hoy que podamos hacer un viaje imaginario, no en el tiempo, no todavía, pero quiero que mires a tu alrededor el día de hoy, esta época en la que vivimos, este siglo, este mundo en el que vivimos, un mundo donde puedes tener acceso a tu bolsillo, en tu bolsillo, a todo, a muchísimas cosas. Tienes acceso a toda la música, tienes acceso a toda la información, a toda la comida, transporte, todo el entretenimiento de tu mente, todo lo que tú necesitas, literalmente está con un clic en tus manos. No sé si ya trabajes o utilices la inteligencia artificial, pero es imposible. Y digo, a mí me vuela la cabeza todo lo que puedes hacer con la inteligencia artificial en tu teléfono. O sea, no hay cosa realmente que no te pueda solucionar. Pero esto nos está llevando a un punto en el que la gratificación la queremos instantánea. Yo le digo que somos una cultura del horno de microondas, o sea, que lo metemos y ya, queremos que todo esté listo así. La verdad es que hoy día, si algo no te gusta, como si estuvieras viendo Reels en Facebook, nada más le deslizas hacia arriba y ya aparece otra cosa. Ese es un mundo donde la atención parecería que dura 3 segundos. Es muy dispersa nuestra atención, andamos papaloteando en muchas cosas al mismo tiempo y en este mundo en el que estamos, existe una historia, una historia de sangre, una historia de traición, una historia de un amor, pero un amor extremo, llevado a lo más brutal que la mente humana pueda imaginar, una historia que cambió totalmente, valga la redundancia, el eje de la historia completa. Yo estoy seguro que tú conoces esa historia. Esa historia dividió los tiempos, antes de y después de. Y estoy seguro, te digo, que conoces esa historia, pero muchos de nosotros conocemos esa historia como si fuera la letra de una canción. A veces tú y yo escuchamos una canción de esas pegajosas que se nos queda y a veces nada más la estamos, a veces cantando y ni siquiera ponemos atención a lo que estamos cantando, o a veces estamos, por ejemplo, en un restaurante, hay música de fondo, está la musiquita por ahí. El día de mi cumpleaños me invitaron unos amigos a comer y había una musiquita de fondo y a mí me parecía muy pegajosa el ritmo que tenía, pero nunca le puse atención a la canción, sino fue hasta mucho después que por acordarme del ritmito fue que le puse atención. Y muchas veces así estamos ahí, reconocemos la historia, así como esa canción, pero así como yo hice exactamente en ese restaurante, era más importante lo que yo estaba platicando con mis amigos, que yo no puse atención, realmente no puse atención a lo que decía a esa canción. Y hoy me propongo algo, hoy me propongo que repasemos esta historia de la que te quiero hablar, la historia de la cruz, de la que te quiero hablar el día de hoy, pero no como una cuestión de teología, no como una cuestión doctrinal basada en es que esto debe ser así, o como algo que te platico y que tú y yo ya sabemos. Hoy quiero que podamos trasladarnos y nos podamos parar frente a frente, o sea, que podamos ver esta escena y realmente como dijo Jacob, te conocía de oídas, dijo, pero hoy te veo. Eso quiero que podamos hacer el día de hoy. Que tal vez si hemos conocido de oído esa historia, hoy podamos verla, porque creo que si tú y yo viéramos de verdad esta historia, te lo prometo, no podríamos seguir viviendo igual. Podríamos seguir viviendo igual. Él tendría que haber afectado nuestra vida a tal grado que en algo deberíamos haber cambiado. Y la verdad es que necesito hacer una pregunta antes de continuar. Yo te puedo decir el día de hoy, o te quiero preguntar el día de hoy, ¿cuánto vale para ti
algo o en función a qué tú le das valor a algo. Quiero que pienses eso un poquito. Vamos a ponerle a ese algo un nombre. ¿Qué tal un vaso de agua? ¿Cuánto vale para ti un vaso de agua? Y yo creo que tú me vas a decir, depende, porque si estoy en mi casa, así como estoy ahorita, tengo eh, el refrigerador a unos 10 pasos de la cocina, ¿no? Yo me levanto, agarro un vaso, me sirvo el agua, me la tomo, punto. No hay en ello ningún costo, salvo el costo de la luz que pago al abrir el refrigerador, pero no estoy pagando ningún costo. Pero ¿qué tal si lleváramos 3 días perdidos en el desierto? Ya tuvieras los labios partidos por la falta de hidratación, por el solazo que te está dando, con la garganta que parece que tienes una lija ahí que te está raspando, de eso que cuando pasas saliva te sientes que estás comiendo piedras, sientes que estás comiendo vidrios. Yo creo que ese mismo vaso para ti tendría el valor de tu vida misma. Entonces, el valor que le estamos dando a las cosas no es precisamente lo que vale el objeto, sino el contexto. Lo determina el contexto en el cual a ti y a mí nos cuesta conseguir eso. La facilidad con que podamos conseguir eso va a determinar cuánto valor le demos a ese algo o a ese alguien. Ahora dime, ¿cuánto vale para ti la salvación? Y la mayoría de nosotros vamos a decirlo como por reflejo, ¿no? Porque lo hemos oído desde niños, desde muy chiquillos hemos escuchado esta historia de la salvación y decimos, wow, no, la salvación pues vale mucho. La mayoría de nosotros decimos mucho y decimos, no, sí, para mí sí vale mucho la salvación. O sea, reconozco que vale, pero continúa mi semana con las actividades que tengo que hacer, a los lugares donde tengo que ir, al trabajo que tengo que asistir. Pero hoy quiero, como te decía hace un momentito, que lo podamos ver de verdad. Hoy quiero que abras tu corazón, que abras tu mente y que permitas contactar con esta sensación de poder ver frente a frente este acontecimiento que ha marcado la historia, los siglos han cambiado a partir de ese momento y tu historia y la mía a partir de ese momento ha tenido la oportunidad de transformarse. Y vamos para esto a lo que está en Filipenses 2, en los versículos del 6 al 8. Pablo está describiendo algo ahí. Si tú lees despacio, estoy seguro que te tiene que cambiar la perspectiva. Y lo que dice Pablo en esos versículos es que siendo forma de Dios, dice, hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no se aferró a ser Dios porque era Dios, sino dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí detente, haz una pausa ahí en esto que estamos compartiendo. Pablo no está hablando de un cuento, Pablo no está describiendo una historia de Hollywood, no está contando una historia, está describiendo una transacción cósmica, una transacción universal, un intercambio que no tiene precedente en ninguna religión, en ninguna filosofía, en ningún sistema de pensamiento humano. El ser que existía desde antes que existiera el tiempo, el que con una palabra trajo trajo las galaxias a la existencia y todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en los mares y aún debajo de la tierra, todo esto, este ser lo generó, es el que sostiene este ser, cada átomo del universo con el poder de su voluntad. Dicen que ni una hoja se mueve sin su voluntad. Y este ser, siendo Dios, dice esta palabra que nos está compartiendo Pablo, se despojó. Esa palabra en griego, despojar, es ekenosen y significa literalmente vaciarse. Despojarse quiere decir vaciarse, sacar todo lo que está en ti. Entonces está hablando esta palabra de que Jesús se quitó a sí mismo todo lo que le correspondía por naturaleza como Dios, como hijo de Dios, se despojó de todo.
dejó la eternidad, porque siendo Dios, Él es eterno, dejó la eternidad y entró a nuestro tiempo. Este tiempo que no es eterno, que tú y yo vivimos en este plano terrenal en el que todo es temporal. Dejó la omnipotencia, dejó la potestad y entró en un cuerpo como el tuyo y como el mío, un cuerpo que tiene hambre, un cuerpo que sentía frío, que se cansaba, un cuerpo al que le dolía, dejó la gloria de ser Dios y entró en la oscuridad de este mundo roto en el que tú y yo vivimos, en este mundo caído en el que tú y yo vivimos. Y él pudo haber llegado con bombo y platillo, pero él no llegó como rey, llegó como siervo. Fíjate, yo no sé si tú puedes imaginarte esto, teniendo el poder para cambiar la historia de mil maneras, de mil formas pudo haber cambiado la historia. Es más, simple y sencillamente, él pudo cambiar la historia desapareciendo al universo. ¡Pum! Se acabó, porque hay mucha maldad. ¡Pac! Se acabó. Pero él no lo pensó así. El Padre no lo pensó así y lo envió a él para que se despojara de su naturaleza de Dios y se volviera como tú y yo. Es como si el presidente de Estados Unidos, el Copetes, el más poderosa, o no sé, de China, una de estas potencias, renunciara a todo y se fuera a vivir ahí a un barrio peligroso o se fuera a trabajar en un restaurante, no sé, pero que nadie lo pudiera reconocer, que nadie pudiera identificar lo poderoso que era este hombre sin ningún tipo de escolta, sin ningún tipo de protección y de ahora en adelante entonces dedicar su vida a ayudar a otros, a los que nadie ve, a los que son invisibles, sabiendo de antemano que por hacer todo eso lo van a matar. Y incluso hacer esta comparativa de un presidente que deja de hacerlo y se va a servir, sigue siendo demasiado pequeña, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer que se iguale a lo que hizo Jesús. Él ya lo hizo todo, pero esta comparación que te estoy haciendo es muy burda, pero aún se queda pequeño con lo que él hizo, porque ningún presidente ha creado el universo. El copete se puede sentir muy picudo, puede estar haciendo guerra con todo el mundo, puede estar soltando bombas en todos lados, pero él no creó el universo. O sea, tampoco tendría la facultad de destruirlo, pero él no lo creó. Entonces, el que dejara su postura de presidente para poder convertirse ahora en un benefactor del mundo, no se compararía todavía con lo que hizo Jesús. El precio que se pagó por tu libertad y por la mía la pagó alguien que no tenía obligación de pagar nada. Dice la Biblia que era el único santo que tocó la tierra y murió por ti y por mí. Y es aquí, creo, donde el corazón empieza a fallar. Eh, yo ahora mismo estaba platicando con mi esposa acerca de un mini split que tenemos en el cuarto. No sé, me vino eso a la mente, ¿no? Al principio ese mini split funcionaba muy bien y con el tiempo comenzó a fallar, comenzó a ya no enfriar tanto. Y si lo llevara a tu vida y a la mía, cuando somos niños, tenemos una forma de amar pura, tenemos una forma de amar que no cuestiona, tenemos una forma de ser muy transparente y con el tiempo nuestro corazón se comienza a contaminar y comenzamos a fallar. ¿Sabes? Porque no sabemos recibir lo que no podemos devolver. No sabemos agradecer lo que no podemos pagar y entonces inconscientemente lo devaluamos, lo desvalorizamos, lo despreciamos. Esta semana que vamos a vivir, el día domingo que se celebra el Día de Ramos y no estábamos acá en Tehuantepec, andábamos en otro lado, en otro estado. Yo veía como toda la gente ese domingo pues iba a traer sus ramitos y muchos de ellos estoy seguro en la inconsciencia de eso, ¿qué representaba eso? El inicio de la última semana del único Dios hecho hombre que pisó la tierra. Y ahora sí, ya contextualizaste, ya te ubiqué. Ahora vámonos a esa semana, la última semana de Jesús.
Acabo de mencionar el domingo, viajemos ahora a ese domingo. Es domingo, Jerusalén estaba atascado, hervía de gente. Jesús entra a la ciudad sobre un burro. Juan 12:13 dice que la multitud comienza a tomar ramas y palmas y todos comienzan a gritarle, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, estaban clamando porque el pueblo de Israel ubicaba a Jesús como un salvador, pero no un salvador eterno, lo ubicaban como un salvador político que venía a liberarnos del yugo de Roma. Entonces, cuando se cumplen las profecías de que iba a entrar un rey, un libertador a Jerusalén, dijo que iba a entrar en un burro. Entonces, cuando efectivamente ve a Jesús entrar, el pueblo de Jerusalén se desborda ante Jesucristo y lo empiezan a recibir tal cual como a un rey. La gente lo aclamaba, lo celebra, lo querían coronar como un rey. Pero Jesús en ese momento en el que era aclamado, en el que la multitud celebraba, Jesús en ese momento llora. Dice Lucas 19:41 que cuando vio la ciudad, Jesús, cuando iba entrando a la ciudad y ve todo este revuelo que se estaba armando, él llora y dijo literalmente, dice, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Eso es lo que él le dice al pueblo de Israel y él está llorando, está viviendo una entrada triunfante, pero está llorando. Porque alguien que está en un momento épico como este, que está siendo aclamado como un héroe, ¿por qué tiene que llorar? Porque él sabe algo que la multitud no sabe. Esa boca que hoy está gritando Hosana, que hoy está gritando bendito el que viene, en nombre de esa misma gente el día viernes, ahora va a gritar crucifícalo. Jesús fue el único varón que pisó la tierra y que sabía cuál iba a ser el fin de su propósito y aún así él no se amargó, él no se paralizó, él no se escondió, él dijo, no voy a poder con esto. Al contrario, el saber cuál era el plan que había y por qué el propósito del que él fuera crucificado lo hizo seguir. Llega el lunes ahora, Jesús va al templo y encuentra que la casa de su padre, el templo, un lugar donde debería ser de adoración, donde debería haber alabanza, ahora es un lugar en el que los mercaderes lo han convertido en un centro comercial. Los mercaderes, los cambistas, la gente regateando, ¿cuánto me lo das? ¿Por qué tan caro? Que la rebaja. Él se enoja porque están quitándole lo sagrado a un lugar que era para encontrarse con el Padre. Y entonces Jesús se enoja, es uno de los pocos momentos en los que en la Biblia Jesús aparece enojado y empieza a voltear las mesas. Eso está en Mateo 21:13. ¿Y por qué menciono esto? ¿Qué importancia tiene mencionar este punto de este detalle donde Jesús se molesta y desarma el tianguis, por así decirlo? Porque fíjate lo que está pasando. El templo era un lugar donde el pueblo se reconciliaba con Dios, donde el pueblo se encontraba con Dios, donde se hacían sacrificios. Antes de eso, por eso has escuchado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo era tan grande que antes las personas llevaban un cordero, llevaban algún animal, el mejor uh, de su granja, llevaban para que fuera sacrificado y el sacerdote entraba a un lugar que era el tabernáculo, que era donde bajaba la presencia misma de Dios y ahí él ofrecía ese sacrificio para el perdón de los pecados de la persona que llevara a ese animalito. Pero quiero decirte que el pecado del mundo era ya tan grande que ya no alcanzó corderito, tuvo que ser Jesús el que se convirtió en cordero para que por medio de su sangre tú y yo fuéramos perdonados. Entonces, en ese lugar es donde se hacían los sacrificios, donde la gracia de Dios se hacía tangible. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo
no merecido, es poder recibir perdón aun cuando tú y yo hemos hecho cosas que serían imperdonables. La gracia de Dios te lo perdona. Esa es la gracia. Y entonces los hombres habían convertido un lugar en donde podía ser restaurado en un lugar para hacer negocio, en un lugar para lucrar. Le habían puesto precio, habían puesto valor económico, monetario a algo que tenía valor eterno. Habían puesto un precio a algo que era gracia, y claro que Jesús se molesta. Jesús en unos días va a dar su vida para abolir este sistema por completo, para terminar con este mundo en el que la gente vivía constantemente apartada, abrazando el pecado. Él no puede tolerar que estén tratando así lo sagrado. Cuando él dice, yo voy a morir por ti, y tú, en vez de estar buscando la presencia del Padre, estás buscando generar más dinero. Oye, vas a morirte y todo ese dinero se va a quedar ahí. Yo voy a morir por ti. Y tú estás más preocupado en tener dinero que en salvarte. Llega el martes. Hoy es martes santo. Los fariseos, los seduceos, los escribas, todos los eruditos, los sabios de la ley, todos vienen con trampas, todos vienen a ponerle trampas a Jesús, todos quieren hacerlo caer con preguntas hábilmente y con toda la alevosía y la ventaja de que puedan destruirlo por medio de sus preguntas. La sabiduría de ellos, que no era sabiduría, porque la sabiduría nunca destruye, la sabiduría edifica. Y ellos querían destruir a Jesús porque le tenían envidia, porque evidentemente las palabras, las enseñanzas de Jesús eran palabras que transformaban, que sanaban. Jesús uno por uno los va confrontando con una calma que a los que lo veían lo aterraba, porque Jesús confrontaba al sistema establecido. Es como que si tú de pronto tuvieras tal grado de sabiduría que llegara Tom aquí a quererte echar bronca y tú simple y sencillamente debatieras todo lo que él estaba diciendo y lo echaras al suelo. Entonces, claro que causaría impacto a los que lo verían, a los que lo veían. Eso pasaba con Jesús. Aterraba la manera como los confrontaba, porque la sabiduría de Jesús evidentemente era una sabiduría infinita y dejaba mudo a cualquiera. Entonces, en medio de este caos, dice en Mateo 24, los discípulos están en las afueras del templo, señalan el templo, las columnas enormes del templo, la arquitectura imponente de aquel templo. Y Jesús dice algo que los sacude, Jesús dice algo que los zarandea, les dice, ¿veis todo esto? Les dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús no les estaba hablando del templo físicamente. Recuerda que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Él hablaba en parábolas, no le estaba hablando de ese templo, pero ellos no entendían. Él ya estaba pensando en lo que venía después, en el nuevo pacto. Antes de Jesús, el pueblo de Israel vivía por medio de la ley. Tenían más de 600 leyes. Imagínate, tú y yo no pudimos cumplir 10 leyes, 10 mandamientos. Ellos tenían más de 600 y en ese tiempo era todo cargado de religiosidad, de un debe ser. Cuando Jesús llega, afortunadamente para ti y para mí, termina el tiempo de la ley y comienza el tiempo de la gracia, en el que no necesitas saber de 600 leyes, solo tienes que creer, solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, reconocerlo como tu único y tu suficiente Salvador, y tu familia son salvados. Imagínate el poder de ese pacto. Él ya estaba pensando en ese nuevo pacto, en la nueva era que venía por medio de su sangre. Y luego ese mismo martes les habla del fin de los tiempos, de lo que venía. Les dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Estén listos, le dice, vivan despiertos. Y hoy mismo te lo está diciendo, no sabemos ni la hora, no sabemos ni el momento. Abre tus ojos, estate atento. Un hombre que va a morir, escucha, un hombre que va a morir en 3 días, usó ese martes para preparar a otros para el futuro, no para el futuro de él, para el de ellos.
el nuestro. Él sabía que iba a morir y no estaba preparándose, él estaba preparando a los que escuchaban. Él estaba preparando el terreno. Yo quiero que dimensiones. Si tú y yo supiéramos que el viernes tenemos una condena de muerte, lo último en nuestro egoísmo natural sería pensar en el bienestar de otros. Estaremos pensando en nosotros, mi familia, mi esposa, mi carro, mi trabajo, mi dinero, mi prestigio, mi posición. No estarías pensando en decirle al otro qué era lo que tenía que hacer. Él lo hizo. Él estaba hablándole al bienestar que venía en el futuro de los otros, no hacia el de él. El viernes lo iban a crucificar. Jueves por la noche, ¿qué pasa? Del miércoles, aparentemente hay silencio, no pasa nada. Del martes nos vamos al jueves, miércoles nos vamos al jueves. Llega el jueves por la noche, el aposento alto, donde está Jesús con sus 12. Él sabe que Judas ya fue, sabe que Judas ya lo traicionó, sabe que el plan de Judas está en marcha, sabe que en pocas horas van a venir por él y lo que hace en ese momento es lo que define quién es Jesús. Toma el pan, parte y le dice, lo dice en Lucas 22:19, este es mi cuerpo, le dice que por vosotros es dado. Algunas versiones dicen que por ustedes será partido, como se parte el pan. Haced esto, dice, en memoria mía. Luego dice, toma la copa y dice, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y aquí está mencionando, ya no vas a vivir por la ley, ya no vas a vivir por cumplir reglas, es el nuevo pacto. ¿Y sabes qué? Es la diferencia entre un contrato y un pacto. Yo he escuchado el matrimonio en materia legal, si hay licenciados conectados van a saber de lo que les hablo. Dice, en materia legal el matrimonio es un contrato. Y cuando el hombre piensa que el matrimonio es un contrato, por eso se divorcia, porque los contratos tienen un tiempo en el que finiquitan. Pero bendito sea Dios, Jesús dice que hay pacto, el matrimonio dice es un pacto. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Un pacto es eterno. No importa que tú y yo no hemos estado ahí, no hayamos estado presentes ahí, ese pacto sigue alcanzándonos a nosotros. Esa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Estoy pactando contigo por medio de mi sangre eternamente. Y después, esto es impresionante. O sea, yo cada que lo veo, digo yo, qué lejos estoy, qué lejos estamos, cuánto nos falta para poder llegar a ese nivel de gratitud, de amor, de perdón. Es impresionante. Por eso te digo que muchas veces escuchamos, pero no estamos oyendo, no está llegando esa palabra realmente a nuestro corazón. Dice en Juan 13 que él se levanta, se quita el manto, toma una toalla, llena un recipiente con agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos, los pies de Pedro que lo va a negar, los pies de los que van a huir cuando él lo apresen, lo van a dejar solo, los pies de Judas, que ya tiene las monedas de plata en la bolsa por el cual los vendió, y él lo sabe, y aún así lo trata con amor, aún así le lava los pies. Impresionante, de verdad. Perdóname, a mí me conmueve, me impresiona el nivel de amor perfecto de Jesús. Y Pedro protesta, le dice, oye, espérame, tú me lavas los pies a mí, le dice. Y Jesús le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después, le dice Juan 13:6. No lo comprendes ahora, pero lo vas a comprender después. Y eso nos está pasando exactamente hoy. Lo que él hizo no lo comprendemos todavía, no lo dimensionamos. ¿Sabes? Estoy teniendo un mensaje aquí y me dice que se va a desconectar en 3 minutos. Hacemos lo mismo que la semana pasada. Disculpa, la semana pasada estuve bien carrereado, no estuve en la entre semana, el fin de semana aquí y no pude arreglar ese problema, pero me comprometo que la próxima semana ya no va a haber ese detalle. Así que si se corta la transmisión, te pido que por favor te vuelvas a conectar al mismo link para que podamos terminar el mensaje, ¿sale? Entonces te decía, a muchos nos está pasando lo mismo. Lo que él hizo, lo comprendemos todavía. Ani, ¿por qué dices eso?
porque si lo comprendiéramos ya habríamos cambiado. Porque si lo comprendiéramos no andaríamos juzgando. Porque si lo comprendiéramos no andaríamos viviendo con miedo. Si lo comprendiéramos no estaremos juzgando al de al lado. No estaría yo viendo los defectos del otro, porque si lo entendiéramos, nos diéramos cuenta. Él nos vino a dar un ejemplo impresionante y que si siguiéramos las enseñanzas de él, no llegaríamos a ser perfectos, pero sí nos acercaría a una mejor versión de lo que somos nosotros. Impresionante la historia de Jesús en la tierra, siendo hombre como tú y como yo, impresionante todo lo que hizo. Y luego sale al huerto de Getsemaní, eso está en Mateo 26:36, si eres de las personas que les gusta tomar notas y después leer y releer, eso está en Mateo 26:36. Y aquí hay algo que muchos creyentes leen rápido porque incomoda, porque no pueden cachar cómo Jesús pueda tener un momento como este que vivió en Getsemaní. Jesús dice, cae sobre su rostro, o sea, cae al suelo sobre su rostro y ora. Y dice algo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Y quiero que te detengas aquí. Que te detengas aquí. Dice que nos queda un minuto. Recuerda que vuelves a conectar. No te vayas a ir sin el mensaje completo. De verdad, no te vayas sin el mensaje completo. Quiero que te detengas aquí. El Hijo de Dios en el jardín de Getsemaní está sudando gotas de sangre. Y de pronto se puede interpretar que eso es un milagro. ¿Cómo puede sudar sangre? Eso es un fenómeno médico real. Se llama hematidrosis. Y ocurre cuando tú estás en un momento extremo de estrés. Es un estrés extremo. Vamos de nuevo.